fantástico. Mira. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. A mí no me gusta que me llamen influencer porque generalmente yo digo las cosas, a mí no me gusta mucho el adorno, pues el floreo en la palabra. No, entonces no, y no me gusta, a mí me gusta decir las cosas por su nombre. ¿Ve? No me gusta eso. Y entonces yo miraba tal vez a la Paris Hilton, que dicen una socialité, y yo siempre he dicho es una zorré, una puté, con dinero, pero es una puté. No me digas socialité, y ese era un influencer, pues, una persona que para mí no tiene nada que influenciarme. A mí me ha influenciado Eduardo Galeano, me ha influenciado Germán G., Tomás Mann, pero una persona que para mí, o sea, y hay aquí unos personajes que no quiero mencionar el nombre porque no vaya a ser que se me pongan al brinco, ¿ves? Que también, pues, unos chistositos y otros que yo no le veo. Ya seré el del... No, pues mira, ese tipo de gente está bien pues para pasar un rato ameno, pues, sí. Pero para que influencie mi vida. No, hombre, a mí no me va a influenciar mi vida, qué sé yo, fui el payaso Firuliche que había en Estelí, pues no me va a influenciar mi vida. En todo caso, mi vida me la pudo haber influenciado Carlos Fonseca, claro, ¿ves? Claro. En mi adolescencia, sí. Pero no me la iba a influenciar, entonces por eso es que yo digo, influencia, entonces yo siento que me están comparando con esa gente. Ya. Yo vi un dominicano que ahí lo trajeron, por cierto, cuando empezó la crisis, sí, y que tiene unos nuditos aquí en el pelo, y que dice un montón de estupideces, porque hay que decir, es un estúpido, parece que Erasmo de Rotterdam escribió el libro El elogio a la locura, cuando habla de la estulticia, las 12 estulticias, habla de tipos como ese, que son idiotas y sin embargo ese idiotez como que no sé. Le encanta a todo el mundo. No, y todo el mundo le encanta, entonces como a Laura en América, que un montón de gente mire esa basura. ¿No? Sí. Entonces cuando me dicen influencer yo siento que, no es que yo sea un tremendo intelectual, pero hombre carajo, yo no me van a estar comparando tampoco, pues, si más bien siento una ofensa. Yo creo que soy un sandinista más y como yo digo, en esta playa, llamada Frente Sandinista, yo soy una arenita más, nada más. Bueno, mi infancia obviamente yo la paso en Estelí. Yo paso mi infancia en Estelí en medio de la dictadura somocista. Pues yo recuerdo que Estelí en ese entonces eran 2 calles adoquinadas. Después todas eran calles polvorientas, donde los muchachos normalmente jugábamos en la calle, pues ahí en medio de los lazales, en el tiempo de invierno y en tiempo de verano, pues en medio del polvo. Ahí me crié. Yo desde que abro los ojos, ya desde que tengo uso de razón, ya estoy viendo al sandinismo. Mi casa era casa de seguridad, allá en los inicios de los 70, y entonces ahí pues se escondían guerrilleros. Y por eso es que yo digo que soy hijo del Frente Sandinista. O sea, yo no me hice sandinista, o sea, yo nací sandinista. ¿Ve? Yo, cuando ya nazco y cuando ya mi familia conspiraba, ya en mi casa llegaban guerrilleros, algunos muy reconocidos como Pedro Arauz Palazzo, Bayardo Arce, Socorro Siria, Felipe Escobar, bueno, un montón de compañeros. Y entonces ahí con ellos. De hecho, cuando yo tengo 4 años, mi mamá era maestra rural, maestra de escuela que se le llama. Y como yo era muy hiperactivo, me enseñan a leer a una corta edad. Y yo me acuerdo que me ponía tareas un miembro de la Dirección Nacional, tuve esa dicha, pues, el profesor Salinas Pinel, que ya pues tenía años en la guerrilla. Y yo aprendo ahí a leer con ellos, pero hoy también aprendo no solo a leer, sino a leer poco a poco, o sea,
con mi etapa de niño a leer la realidad social del país, comienzo a leerla, a partir que voy leyendo pues las letras en castellano, también voy leyendo la realidad social, la realidad de los niños de mi país, por medio de mi familia, pues por medio de estos compañeros, mis hermanos mayores, que también se inmiscuyeron en la guerrilla, pues, y entonces es así como yo llego hasta el triunfo de la revolución, e inclusive yo a estos compañeros, por lo menos yo a Bayardo Arce lo conocí como Chepelión, yo nunca sabía que se llamaba Bayardo Arce. Para mí, Pedro Arauz Palacio era Rodrigo, Socorro Siles era Daisy, Felipe Escobar era Ernesto, y así cada compañero, Don Chepe era Heriberto Rodríguez, un señor que había estado desde el tiempo del Chaparral, pues, había estado en la guerrilla desde antes de la fundación del Frente Sandinista. Entonces toda esta gente, yo les conozco el nombre real hasta que se triunfa la revolución. Pero mi infancia fue como la infancia de cualquier muchacho pobre, hijo de obrero y de una maestra. Éramos una familia grande de 6 hermanos, más los agregados, pues los compañeros que estaban escondidos en mi casa, en la guerrilla, en la casa, porque era casa de seguridad. Y entonces, pues así me crié como un muchacho de clase obrera, jugando, estudiando en escuelas públicas y bueno, y viendo pues a la Guardia Nacional aprendiendo lo terrible que era pues vivir en un sistema que yo considero que era semifeudal, pues, semifeudal, un sistema que un Guardia Nacional hasta los niños le teníamos terror, pues, porque no eran autoridad en realidad, porque no era autoridad, nosotros no miramos respeto, sino que teníamos era miedo a la Guardia Nacional, yo lo recuerdo muy bien. Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional, brazo armado del pueblo, donde recibes escuela, hospital, comida, ropa. Sé buen nicaragüense, ingresa a la Guardia Nacional. Llega el triunfo de la revolución, ¿verdad? Nosotros comenzamos a andar antes de la revolución como judíos por Estelí, porque la casa a cada rato era, venían y la seguridad de la Guardia Nacional, que se llamaba Oficina de Seguridad Nacional, que era la seguridad de Somoza, pues detectaba la casa y había que movernos. Y así esa mi infancia en ese sentido creo que me marcó, porque yo viví como en 11, 12, que yo recuerdo como en 12 casas diferentes en Estelí, porque brincábamos de una casa a otra pues para que no ser detectados. Y es así como nos agarra el triunfo de la revolución en el 79. Bueno, hace escasamente alrededor de una hora, pues, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras del Frente Sandinista que operaban en la ciudad de Estelí desde hace algún mes casi. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Luego paso pues a la etapa ya de lo que es los años 80. Veo que llega la alfabetización, mis hermanos se integran, ya mis hermanos mayores que habían bajado ya de la guerrilla, uno de mis hermanos fundador de la policía, mi otra hermana en la seguridad del Estado, que los dos habían sido guerrilleros, mi otro hermano pues se fue a alfabetizar, y el otro hermano también se fue, mi otra hermana se fue a alfabetizar también. Yo recuerdo que yo me quedé en que se llamaba la retaguardia, pues, para lo de los niños, en la cuestión de la alfabetización, y ahí me voy empapando de conciencia. En 1985 me voy por primera vez a los cortes de café. Todos los del barrio se fueron, y yo recuerdo que yo me quedé, y al día siguiente me salgo pues a la esquina de mi casa, donde nos sentábamos toda la muchachada a platicar, y aquello estaba desierto, y me dio depresión. Pero llegaron los camiones de nuevo, y dije, ahora sí me voy.
Y entonces iban para el mismo lugar donde se habían ido mis compañeros de barrio, pues, y me fui. Y así fue como me fui criando, sí, no a los cortes de café, me fui a los cortes de café. Y entonces así fue como nos fuimos criando nosotros en una zona de guerra. Yo cuando hablo con la gente de Managua les digo, ustedes vivieron los años 80 de manera diferente que nosotros, porque ustedes vivieron los años 80, la escasez, aquella cosa, pero nosotros además de la escasez mirábamos los muertos diarios, ¿ve? Y mirábamos la guerra. Yo recuerdo que teníamos una vez que se quisieron meter a Estelí, que estuvieron acosando para entrar a Estelí, ellos querían tomarse una ciudad importante, ¿ve? Y entonces qué mejor que Estelí, que era la cabecera en aquel entonces, se dividían por regiones. La primera región militar era comprendida Estelí, Nueva Segovia y Madrid. Entonces era la capital de la primera región. Y nosotros nos poníamos en las aceras, ¿no?, a ver los combates que estaban en la periferia. Claro, en la parte rural, pero que se miraban perfectamente los combates. Y los helicópteros descargando tropas. Y entonces nos creamos en medio de la guerra. Esa fue mi adolescencia, esa fue mi juventud, una juventud de guerra, que uno se iba movilizando. Fue la parte que nos tocó a nosotros. Pues a mí no me gusta tanto pensar que fue heroísmo, simplemente nos quedamos y bueno, y eso fue lo que nos tocó, pues las circunstancias históricas, la coyuntura de aquel momento. Y nosotros, yo no recuerdo a mi madre decir que nos vámonos del país, jamás, ni siquiera nos movimos a otra ciudad, pues siempre nos quedamos, porque mi papá murió en el 84, pero mi madre, que quedó siendo padre y madre de nosotros, jamás recuerdo haber dicho a mi mamá, vámonos a Managua, pues, o a Masaya, que por lo menos ahí no había guerra, sino solo la escasez del bloqueo. No, nos quedamos siempre en la zona de guerra. Mi mamá, inclusive, comenzó a trabajar en lo que se llamó la Comisión de Apoyo a los Combatientes, iba a las zonas de guerra, iba a las zonas de guerra. Mi hermana pasó al ejército también en las zonas de guerra, mi hermano Tommy también en los batallones, y todos nos fuimos integrando de una u otra forma, pues, en la defensa de la revolución en los años 80. Nunca nos dio por irnos, nunca nos fuimos, y nos quedamos ahí, siempre en Estelí. Esta es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses. Y los que estamos aquí botados, ¿dónde estamos? Aquí, en la miseria. Esta es la miseria, porque esto es lo último que tenemos nosotros, los pobres. Y nosotros los alimentamos de la basura. Cuando desgraciadamente tenemos la derrota, bueno, eso para mí, bueno, creo que todos los sandinistas llevamos un shock, pues, no esperábamos la derrota. Y eso yo siempre he dicho, fue un plebiscito, más que una elección, fue un plebiscito entre la guerra y la paz. Ya las madres ya no querían tantos muertos, tantos hijos muertos, una guerra terrible, ¿ve? Entonces, porque ni los mismos que votaron por la UNO se lo creían que el Frente Sandinista había perdido, ni los que votaron, porque en realidad se votó en contra de la guerra, como repito, se votó en contra de la guerra, fue un plebiscito entre la guerra y la paz. Y entonces todos quedamos en shock, ¿ve? Pasábamos a hacer oposición, y es cuando el comandante Ortega dice que vamos a gobernar desde abajo. Llegará el día en que volveremos a gobernar desde arriba, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo. Y entonces vienen los años terribles, pues. Nosotros creo que éramos el único país en Centroamérica que teníamos una naviera, pues, una flota pesquera totalmente del Estado. Y vendieron todos los barcos y comienzan a desmontar todos los logros sociales de la revolución. Yo recuerdo, por lo menos ahí en el Valle de Sébaco, cuando yo fui alumno destacado, a mí me regalaron libros. Por aquel entonces a uno lo educaban, y no fueron libros políticos, o sea, yo con la revolución aprendí a leer Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, conocí y aprendí a amar a la literatura rusa. Además, otro tipo de literatura como el existencialista de Hermann Hesse, Thomas Mann, el mismo Albert Camus. Sí, no, una literatura existencialista comencé a leer. Entonces, yo recuerdo que allí en el Valle de Sébaco había una planta procesadora de frutas, pues, y comenzaron a venderla, pues vendieron eso, comenzaron a vender el tren, que yo me había montado en el tren cuando era un niño. Pero yo recuerdo que el primer viaje que hice en tren fue
de Catarina a Masaya. A mí nunca se me olvida que mi papá me montó, yo tenía como unos 5 o 6 años, y se me quedó en el imaginario. Entonces cuando yo vengo a la universidad, ya a comienzos de los 90, todavía miraba el tren. Viendo en el tren teníamos, que mucha gente se le ha olvidado, que teníamos también una línea aérea nacional que se llamaba Aeronica, la línea del Arcoíris, también la venden. Comienzan a vender todas los que se llamaban APP, las áreas propiedad del pueblo, comienzan a devolver la UPE, que era la unidad de producción estatal, las haciendas, y comienzan pues a desmontar todos los logros que la revolución había hecho. ¿Ve? Inclusive yo recuerdo que llegaron a querer privatizar hasta el agua, pues, y que hubo un enfrentamiento terrible por eso. Querían privatizar la recolección de la basura, a mí no se me olvida, era el colmo, y es que querían privatizar hasta el pensamiento, ¿no? Y entonces privatizan la luz, se cae INE, porque yo recuerdo que en los años de la revolución era prohibido el corte de luz, a nadie se le podía cortar la luz, ¿ve? Si no tenía, pues el costo lo asumía pues el gobierno. Y entonces privatizan los correos, privatizan también la telefonía. Y entonces cuando viene esa ola privatizadora, yo estoy pues ya en la universidad, y entonces nosotros nos convertimos sin quererlo, otra vez paso a ser beligerante sin yo quererlo y sin yo buscarlo, en la defensa pues del 6% constitucional, y comenzamos pues a la lucha y a convertirnos sin quererlo en un dique, porque los universitarios creo que en ese momento nos convertimos en un dique, en una muralla de contención de todas las pretensiones neoliberales, pues, que querían privatizar, como te digo yo, hasta el pensamiento. Y bueno, sin quererlo me he involucrado pues en esos 16 años, aunque los últimos años, ya los de Bolaños no los viví, pero porque tuve que irme como exiliado económico, porque los sandinistas nos miraban como, no sé, como leprosos sociales, no nos daban trabajo en ningún lado, nadie tenía derecho a trabajo, y mucha gente tuvo que irse del país precisamente porque no teníamos trabajo aquí. Y entonces, pero yo estuve de lleno en todo el periodo de Doña Violeta y el periodo de Arnoldo Alemán, y ese momento en que querían quitar el 6%, pues, porque ellos decían que el 6%, o sea, era solo el 6%. Era mucho. No, y además que no querían solo el ingreso ordinario y de los extraordinarios, cuando tiene que ser el 6% es global, el presupuesto es global, pero ellos buscan donaciones, todo eso hay un 6%, con donación de deuda, los ingresos extraordinarios, y ellos no lo querían dar. Obvio, se estaban robando todo y querían pues seguir robando. Ese es el 6% que calculas, pero hay que ver si vamos a recibir ese dinero, en primer lugar, y ver si vamos a tener ese ingreso. Por eso es que se llama presupuesto, se presupone, no es una ciencia exacta que eso es lo que tengo. Bueno, ahí fue cuando nosotros los estudiantes universitarios tuvimos que luchar pues por nuestros derechos, porque ya habíamos perdido, inclusive, yo recuerdo en los años 80 te daban, ya viene la famosa TUC, el transporte urbano colectivo, ese nombre lo pusieron en los años 80, que te daban fichas de transporte, y yo recuerdo que lo hacían por lista. No importa si vos llegabas en vehículo, te daban tu ficha de transporte para que no tuviera ningún tipo de recurso para decirte que no habías ido a clase por falta de dinero para el transporte. Te daban fotocopias, te daban derecho a los folletos, y entonces hasta eso nos quitaron pues las fichas de transporte, que ya no existen, la ficha de transporte, el derecho, que inclusive me acuerdo que había un dinero que era estipendio, cuando uno era de los departamentos y uno no tenía, se iba a desarrollo estudiantil, y entonces decía que no tenía para el pasaje y le daban a uno pues, para que se fuera para los departamentos, le daban el pasaje de ida y de regreso. Y todas esas cosas se fueron desmontando, pues. Ya no digamos la salud comenzaron a privatizar la educación primaria y secundaria. Y entonces se vinieron los enfrentamientos también en el área del transporte, las cooperativas, yo recuerdo pues, pero es que cuando el comandante Ortega dijo gobernar desde abajo no significaba cogobernar ni significaba un golpe de Estado. Porque hay que estar claro, el comandante Ortega o el Frente Sandinista pudo haber dado, a propósito del golpe pues, que están queriendo dar esto, con una patrulla de la policía, a doña Violeta se le daba el golpe de Estado. ¿Quién iba a defender? La policía venía de la fila del sandinismo, el ejército también, pero se respetó la institucionalidad, se respetó la voluntad popular, se respetó el marco jurídico. Jamás al Frente Sandinista se le ocurrió hacer un golpe de Estado, aunque se le podía dar con una patrulla de la policía. Y jamás pues, yo no recuerdo. Yo andaba ya en medio del poder, pues, y yo no recuerdo nunca haber escuchado una conversación que dijera vamos a darle un golpe de Estado. Simplemente, lo que ellos decían que era anarquía, no simplemente que querían privatizar, pues,
Poco faltó que nos metieran en contenedores y nos despacharan, qué sé yo, como esclavos, como cuando hicieron con los negros, los holandeses, y los trajeron a América. Yo creo que esta gente pensaba meterlos en contenedores y llevarnos viceversa, pues para África, no sé para dónde, porque estaban privatizando todo. Y entonces fue donde los campesinos, los sindicalistas, los transportistas, que fueron muy beligerantes. Yo me acuerdo mucho de la Parra del Vallejo, y los estudiantes universitarios, pues nos tuvimos que enfrentar, pero no enfrentarnos al orden institucional de un golpe de Estado, sino a enfrentarnos al desmontamiento de todos los logros que se habían hecho, los logros sociales, pues para el pueblo de Nicaragua. Mira, yo me voy precisamente por eso, porque aquí no habían condiciones, sí. No había ningún. Aquí mucho se habla del éxodo, y de la diáspora nicaragüense, pero no se dice que el éxodo de Nicaragua y la diáspora de Nicaragua se da no a partir de los 80. A partir de los 80 no hay ese. Ya veis, es increíble, pues, que es hasta contradictorio. Se van algunos que tenían nexos con el somocismo, obviamente. Pero aquí la gente no se iba por cuestiones económicas. Aquí había escasez, pero la escasez era una pobreza compartida, pues. Si éramos pobres todos, inclusive ni siquiera habían clubes sociales, no, eso no existía. Y entonces, pero ya en los 90, aquí se había caído el mercado laboral para los que eran sandinistas. Entonces, todo lo que era sandinista, yo conozco muchos compañeros pues, que tuvieron que irse. Entonces, ¿vos te vas en qué año? Yo me voy en el año 2000. Me voy en el año 2000. ¿Te regresás? No, perdón, te miento. A ver, sí, me voy en el año 2000. Yo regreso, en el 2006, yo regreso a votar por el comandante Ortega. Porque a mí me decían, en las elecciones del 2001, recuerdo que mi mamá me decía, Ramón, venía a votar, pero como que yo la huelí y dije, mamá, vamos a perder. Y efectivamente perdimos pues con el ingeniero Bolaño, que eso es lo que causa gracia, que en ese entonces el presidente del Poder Electoral era Roberto Rivas, pues, y proclama presidente a Enrique Bolaño, y nadie dijo que era corrupto, pues. O sea, allí Roberto Rivas era un santo varón, un hombre que respetaba la democracia. Claro. Todo fue que en el 2006, yo regreso en el 2006, voto por el comandante Ortega, pero yo algo me la huelí de que íbamos a ganar, no sé, yo he tenido, no sé, como un sexto sentido en cuestiones políticas, y yo me quedé. Yo me pensaba votar e irme, y vamos a ganar. Y me quedé, efectivamente ganamos, pues, y retornamos al poder. Me quedo todavía para la toma de posesión, y me quedo, pues, ya que la toma de posesión fue el 10 de enero del 2007. Sí. Y yo me voy como en junio, me regreso a los Estados Unidos. Me estoy como 2 años, se da en los Estados Unidos esa depresión económica que se llamó la burbuja inmobiliaria. Y bueno, yo respeto a cada quien, ¿verdad? Cada quien sabe las necesidades que tiene, pero yo no me quise quedar trabajando en un McDonald's o en un Burger King, yo trabajaba como electricista allá. Entonces yo decidí irme pues, de los Estados Unidos, y me fui para México. Entonces me fui para México, allá me estuve unos cuantos años en México, ¿ves? Y bueno, allá estuve en Monterrey. Primero estuve en el Distrito Federal, después en Monterrey. Estuve en Monterrey, en el estado de Nuevo León, un estado norteño. Ahí estuve viviendo siempre con gente de izquierda. Obviamente uno siempre anda buscando la gente que ideológicamente sea más compatible con uno. Y con gente pues, que había apoyado a la guerrilla salvadoreña, me relacioné mucho con esa gente. Y yo decido volver a Nicaragua en el 2012, empezando el 2013. Es cuando yo vengo aquí. Venezuela, como Cuba. Bajen armas, por favor. Bajen armas, por favor. Bajen armas, por favor. Loco, entró la policía a la catedral y quieren matarla a todo el mundo. Bueno, yo siempre he vivido sumergido pues, en la lectura. A mí me ha encantado desde niño la lectura, la historia, la literatura. He sido un amante
Y el periódico me lo inculca mi padre desde pequeño. Pues él me decía Junior, porque él me llamaba Junior, porque llevamos el mismo nombre. Me decía, léame las noticias. Obviamente mi padre ya había leído las noticias, solo era para ver si iba avanzando en la lectura. Y ahí yo sin quererlo me voy empapando de las noticias. Entonces yo siempre he estado, yo leo, de hecho antes del golpe yo leía hasta 7 periódicos internacionales, y entonces fuera de los nacionales. Y entonces yo ya había visto, pues ya había seguido lo que había pasado en Ucrania, lo que había pasado en Siria, lo que había pasado en Libia. Yo ya había visto todos esos golpes que habían hecho ahí, inclusive las guarimbas en Venezuela. Entonces yo ya sabía, no creo que solo yo, muchos sabíamos pues cuáles eran los ingredientes para un golpe suave. Cuando se da esto, ¿qué se da? Ellos ya venían, porque venían punteando, yo recuerdo con Ocupains, y a mí me extrañó porque ya estaban, ellos ya venían inventando esa tal dictadura que se inventaron, que comenzaron a decir la dictadura, para meter eso en el imaginario de las personas, pues, en el subconsciente popular. Y entonces, yo después recuerdo cuando lo comenzaron con lo del canal, buscando cómo el gobierno del comandante Ortega pues reprimiera, y como no se daba, ellos estaban desesperados. Luego viene lo de Indio Maíz, que todos conocemos, la lluvia bendita que apagó pues Indio Maíz, pero apagó el incendio, pero a ellos se les quedó el incendio del odio y estaban esperando. Y bueno, cuando se da lo del golpe suave, yo me sorprendo. Yo tengo que admitirlo, yo me sorprendo, porque eso es como un terremoto, que uno sabe que está en una zona sísmica, pero nadie puede predecir cuándo va a ser el terremoto. Entonces, creo que la mayoría de los sandinistas que nos manteníamos informados sabían de que podía haber un golpe suave, como en Bolivia lo han querido hacer, se lo quisieron hacer a Rafael Correa también. Entonces, eso no era nada nuevo. Entonces, porque nosotros hemos sido una piedrita en el zapato para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando esto se da, yo me sorprendo. Pero, extrañamente, yo no tomo partido por nadie, sino que yo me quedo más bien, sí, yo quedo en estado de shock, y encima que quedo en estado de shock, yo es algo como que era una pesadilla, pues, que está pasando. Y en los primeros 2 días yo me confundo, pero yo recuerdo que el tercer día yo llamo a un amigo y le digo, esto es un golpe, esto que estás viendo, esto no puede ser, porque es como que yo de repente, ahora mismo se me ocurra ir a pegarle la casa a un vecino, pues, pero si a menos que yo esté loco, no voy a hacer eso. Entonces el comandante Ortega de repente, de un día para otro, después de ser uno de los presidentes más reconocidos en toda Latinoamérica, esta Policía Nacional, que es una policía proactiva, comunitaria, un policía en Nicaragua se quita su uniforme, llega a su comunidad y es parte de la comunidad misma. O sea, no es aquella policía represiva o que abusa del poder y que le temen, pues aunque ande de civil le temen en su barrio, no. Un policía aquí llega a su barrio y es un ciudadano más. Y entonces no es posible que de repente, siendo una policía que era ejemplo y que aquí venían policías de otros lados a querer copiar el modelo policial de Nicaragua, y ahí se volviera pues una policía asesina, pues, como la Guardia Somoza. Entonces aquí algo pasa y ahí es donde me doy cuenta de que era un golpe suave. Y es donde, pero bueno, no es ahí donde yo empiezo a hacer los Facebook Live. Los Facebook Live nacen de una vez que yo veo a un compañero con una pañoleta tapándole la cara, una pañoleta rojinegra, unos lentes oscuros y un sombrero, y con la voz distorsionada por la tecnología, y comienza a dar un mensaje a la militancia. Y entonces eso fue otro shock, un shock diferente. Pues, ¿qué es esto? Pero si no somos delincuentes, yo no me considero un delincuente por ser sandinista, todo lo contrario. El sandinismo ha sido, creo yo, el partido en la historia de Nicaragua que más ha luchado por la justicia social y por la igualdad en Nicaragua, ¿ve? Y entonces yo digo, pues si no soy delincuente, ¿y por qué y comenzó la gente a cambiarse los nombres en los perfiles, a quitar la foto de sus familiares? Y entonces, cuando yo veo eso, no sé, me entra una especie, además del shock inicial, me entra como coraje, pues, y digo, pero ¿por qué yo tengo que esconderme? Y entonces, ese mismo día que yo veo ese video, es que me decido agarrar mi teléfono, sentarme en una hamaca y hacer mi primer Facebook Live. Pues yo recuerdo que lo hice cobijado en la bandera rojinegra. Yo me cobijé y les dije, miren esta colchita con la que me cobijo, esta es la que nos abriga a todos. Esta es la bandera que siempre ha defendido al azul y blanca, porque precisamente por eso nace la bandera rojinegra. Y entonces yo me acuerdo que yo me la abrazaba y me la ponía así, me enrollaba en la bandera.
Y ese fue mi primer Facebook Live. Precisamente se da por eso, porque en estado de shock, pues, porque cómo es posible que en tiempo de Somoza nos negaban a enarbolar la bandera rojinegra, pero era un movimiento guerrillero, subversivo, que de la clandestinidad estaba buscando dar con el traste de la dictadura somocista. Pero ahora estábamos en el poder, ¿cómo nos iban a negar nuestra bandera si estábamos en el poder? Y además un gobierno democrático que haya respetado la libertad de expresión. ¿Por qué a mí me van a negar expresarme? Porque además a mí me molesta de que yo vengo y ciertas personas que se decían mis amigas y mis amigos dejan de hablarme y comienzan a atacarme y a insultarme, y digo, pues si yo no los he insultado, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo ponía tal vez algo en pro del gobierno y me caían como 30, era aquel bullying tecnológico, claro, eran perfiles falsos y te caían como 30 o 40 comentarios en contra, entre ellos pues las amenazas, las famosas amenazas, que te vamos a matar, que era sapo, que era lo otro. Y entonces ahí donde me molesté y dije, no, cada que estoy y comento algo me caen encima, ahora voy a hacer el Facebook Live. Cuando miré eso, fue la gota que derramó el vaso, ver a ese compañero con la cara tapada, la voz distorsionada, escondiéndose, y así es como nace mi primer Facebook Live. Vamos a hacer un Facebook Live del recuerdo. Un Facebook Live del recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos querían aterrorizar? Y de hecho a muchos lo aterrorizaron. Y le metieron miedo, terror de ser sandinistas. Yo nunca había visto eso. Yo siempre lo digo en mis entrevistas, cuando me preguntan que por qué hice los Facebook Live. Yo creo que lo hice tanto por amor a ustedes, a mi pueblo, pero por amor a esto, ¿eh? Solo Somoza había prohibido la bandera rojinegra. ¿Y cómo es posible que nosotros, estando en el poder, nos prohibieran la bandera rojinegra? Y se acuerdan que yo les decía, mire qué bonito, le decía yo, estoy con esta colchita rica, miren la colchita, y nunca escondí mi bandera, ¿se acuerdan? Jamás escondí mi bandera yo. Jamás de los jamás. Nosotros sentíamos los sandinistas como una orfandad de liderazgo, y miramos que no salía un líder, pues a hablar, pues. Entonces cuando yo comienzo a salir y comienzo a explicar, los muchachos, sobre todo los jóvenes, es lo que comienzan a pegarse y comienzan a pedirme y comienzan a hacer viral mis publicaciones, mi Facebook Live. Y entonces ya comienzo a recibir yo de 140 a 200 solicitudes diarias. Y aquello se convirtió en una locura, pues. Pero lo extraño era que la mayoría eran jóvenes. Obviamente los jóvenes no conocían lo que era una guerra. Nosotros habíamos vivido 2 guerras. Aunque este tipo de guerra yo nunca la había vivido, pero era guerra al fin. Y uno tiene cierta experiencia en el manejo del miedo. Porque todos tenemos miedo, pero uno sabe administrarlo. Uno no permite que el miedo gobierne su vida. Y entonces, aunque yo tenía cierto miedo, porque no lo puedo negar, yo me sonreía y les decía, y entonces a ellos comienzo a explicarles los pasos del golpe suave. Yo les decía, van a hacer esto. Y entonces hacían eso. Va a pasar aquella, sí, va a pasar lo otro. Y los muchachos comienzan a asustarse y me decían, no, es que, porque ellos me llamaban Don Ramón, obviamente por la cuestión de edad, pues. Entonces, sí, como el del Chavo, me decían Don Ramón y me decían Don Ramón. Pero ¿cómo es posible que usted adivinó lo que iban a hacer? Obviamente no es que yo adivinara, sino que yo más o menos sabía por dónde venía la cosa. Ellos no, porque yo estaba informado. Y ese es el poder de la información. Ve, como yo me mantenía informado de lo que es la política internacional, yo más o menos sabía por dónde venía la cosa. Y entonces yo les decía, van a hacer esto. A medida que yo comienzo a adivinar, no, eso se convierte en una locura. Porque comienzo, según ellos, a adivinar. Yo no estoy adivinando nada. Uno ya más o menos sabe por dónde va. Es como cuando vas al boxeo. Vos ya estudiaste a tu oponente y cuando de repente te lo pusieron, ya más o menos sabes que es lo que tira un jab, un uppercut, ¿me entendés? El volado, el gancho. Entonces más o menos ya uno sabe qué es lo que va a tirar. Y yo comencé a decir. Entonces los muchachos comenzaron a pegarse. Y como yo tengo una forma muy peculiar de ser, ¿verdad? De pelo largo, no soy una persona que me gusta, siempre ando de camiseta, de cotona, yo no soy tan glamuroso, pues no ando con el glamour, y siempre
No me gusta, hay veces, cuando hablo con la gente, ocupar un léxico demasiado academicista, pues, porque a mí me gusta que si alguien me va a entender, si yo voy a decir un beso, es un beso, o como decimos popularmente en Nicaragua, un chacobo. Pero ¿para qué vas a decir un ósculo? Pues ya es una estupidez. Entonces a mí no me gusta decir un ósculo, no, un chacobo, un beso de lengua, dice uno. Y los muchachos pues, vieron el lenguaje. De modo que yo quería que me entendiera tanto el campesino como el intelectual, porque había muchos intelectuales que no estaban empapados de la realidad internacional, de la política internacional. Y entonces así es cuando los muchachos comienzan a pegarse. Mira, aquello se me vuelve una locura, al grado tal de que los 5,000 miembros que permite Facebook Live se me llenó como en 2 semanas. Y aquello se me hicieron los 5,000 y la gente me mandaba más solicitud, y ya no podía agregarlos, porque no te permitía. Y es cuando decido pues crear la página, pues mi fanpage famoso. Y entonces cuando lo anuncio, aquello se me volvió otra locura peor, pues, porque eso no tiene límite. Voy a hacer un video y ojalá que esto me lo escuchen los muchachos autoconvocados. Veo que a ustedes les encanta la poesía de izquierda, ¿no? Miré que leyeron un poema de Doña Rosario. Y qué bueno que se culturicen con nuestra poesía. Muy de izquierda, ¿no? A la que ustedes rechazan. Pero también rechazan a los nadies, a los ninguneados, porque miraba la conferencia de prensa que daban, donde siguen pidiendo justicia para los muertos, para los universitarios. Y aquí han muerto personas que no son universitarios. Esos no tienen madre. Aquí han muerto policías, han muerto niños, han muerto trabajadores. Han muerto sandinistas también todos tienen derecho a la justicia. Lester Alemán, Víctor Cuadra, todos estos muchachos, parece que alguien, pues, porque yo veo que no saben de historia, eso es más que obvio, desconocen la historia del partido Frente Sandinista. Entonces alguien les contó lo que había sido Carlos Fonseca. Pues. Carlos Fonseca se negó a darle la mano un poco al presidente de la República, en aquel entonces el general Somoza. Sí. Pero fue una cuestión, pero Carlos Fonseca era un ideólogo, un intelectual, no era, y no fue producto pues, de la circunstancia ni un producto prefabricado, sino que fue un producto de la conciencia, de la propia conciencia que fue adquiriendo a través de los años, viendo la injusticia social. Y eso es Carlos Fonseca. Bueno. Pero además de que era un ideólogo, no se limitó Carlos Fonseca a ser ideólogo, también fue un guerrillero. Recordemos que ya le habían pegado un balazo en el pecho, en el norte del país, le habían pegado un balazo en el pecho, casi muere, entonces arriesgó su vida, o sea, unía la práctica con la práctica con la teoría de ser un ideólogo con la práctica de ser un guerrillero. Como también Leonel Rugama, que dijo, para que vamos a enseñarle que los intelectuales también socamos. Vea, Leonel Rugama, un poeta intelectual que también fue un guerrillero. Entonces estos muchachos quisieron trastocarlo y quisieron hacer como que era Carlos Fonseca. De ahí viene el famoso "usted no se mueve", queriendo imitar, por eso los lentecitos, pues. Sí, ¿no? Sí, usted no se mueve, y entonces fue una cosa tan ridícula, sí. Queriendo imitar a Carlos Fonseca, tan ridícula, le pusieron los lentecitos y todo, pero yo me doy cuenta de que, empezando que esto no es ninguna revolución. ¿Por qué? Porque la revolución, la insurrección popular, venía ya que había unos estatutos del Frente Sandinista, ya había un proyecto político. El Frente Sandinista viene con un proyecto político de reforma agraria, de reforma a la salud, de alfabetización, que se hizo porque había un 50%, la mitad de la población de Nicaragua no sabía leer ni escribir. Entonces ya venía todo un proyecto político. ¿Ve? O sea, no era agarrar el poder per se, porque a mí me da la gana. No. El Frente Sandinista ya venía haciendo proyectos políticos. Yo recuerdo que en mi casa, los guerrilleros que estaban allí escondidos, que estaban clandestinos, se reunían a hacer estudio político. Ahí se escondían, calladitos, hacían estudios políticos, discusiones políticas. Pero estos muchachos no, estos muchachos los venían preparando. Es más que obvio eso que los venían preparando. Y quieren trastocar la realidad haciéndose pasar como los nuevos Carlos Fonseca y que aquí había una insurrección, cuando no tenían ningún proyecto político. Era un golpe de Estado, que ahí está latente, por cierto. Un golpe de Estado que lo que venían es, sin ser ellos constituyentes, porque no lo son, nadie los eligió, venían buscando cómo desmontar todas las estructuras pues, del gobierno.
Entonces ya, que se vayan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se vayan los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que se vaya la Asamblea, que se vaya el comandante, que es el Poder Ejecutivo, que hasta la Contraloría. Y entonces está desarmando el Estado. Y si desarmas el Estado, habrá que refundarlo. Y para refundar el Estado, ocupar una Asamblea Constituyente que es electa por el pueblo. Y a ellos no lo había elegido nada como constituyente. Y sin embargo, ellos queriendo hacer eso. Entonces a mí me causó gracia que querían hacer una insurrección donde no la había. Pues. Este era un golpe de Estado y además manejado desde los Estados Unidos, del Departamento de Estado, utilizando ¿qué? Bueno, a los famosos ONG, que no son más que cabecitas de playa, que punta de lanza, para agarrar fondos. Aquí por lo menos habían ONG que se dedicaban supuestamente a hacer casas, hacían una casa y con eso es que era una especie como de lavado de dinero, pues político. Agarraban el dinero de las casas, hacían una casa y el resto pues ahí estaba esperando que para el golpe. Entonces comenzaron a estar promoviendo estos muchachos. Estos muchachos no salieron de la nada. Es obvio que no aparecieron de la nada. A esta gente las venían preparando ya. Yo recuerdo cuando estaban aquí, un techo para mi país, entonces eran los mismos. Sí. Ahí andaban estos muchachos, entonces llegaban a las comunidades buscando cómo socavar las bases del Estado, buscando cómo socavar. Igual, sí, otros les agarró por la cuestión ecologista, pues, y hacían marchas por Bozaguay y dejaban un basural en las marchitas esas que hacían. Y entonces marchas por Bozaguay y dejaban basura en la calle, era increíble aquello. Y entonces estos muchachos vienen, estos muchachos locos, manejados desde atrás, porque allí, si vimos en el diálogo, eran puras ONG. Y el contrasentido de ellos, que dicen, porque ahora se quieren declarar hasta exiliados políticos, y son prófugos, realmente son prófugos de la justicia, claro, porque hicieron un delito. Y ellos ahí decían que no eran políticos, Entonces, ¿cómo vas a ser exiliado político si decías que no era político? E inclusive me daba risa que ellos decían de que no había partido pues, detrás de eso, pero a la hora de hacer los señalamientos o las peticiones, que más que peticiones eran exigencias, a la hora de hacer la exigencia al gobierno, hablan del MRS. O sea, el MRS y otros partidos, qué casualidad que el MRS es el único que se menciona como tal, que por cierto decían de que el comandante Ortega le había quitado la personería jurídica, que le había quitado la casilla, cuando no es real, pues no es cierto. Aquí hay una ley electoral que te dice que si vos no llegas a cierto techo porcentual, perdés la casilla y obviamente al perder la casilla también perdés la personería jurídica. Entonces, si con sus seguidores no habían agarrado ni un cuarto de diputado, pues, lo metías en un taxi, además solo eran junta directiva, era un partido hecho de cascarón, era un huevo de Pascua, pues que adentro no tenía nada. Era un partido hecho de cascarón, de papel maché. Entonces, un partido que no existe. Y entonces ellos decían, pero hombre, si solo es un partido hecho nada más de directiva, era nada más de directiva. Vos agarrabas un taxi y yo creo que no lo llenaba con ese partido político. Pero ellos querían personería jurídica para estar agarrando ¿qué? Dinero del Estado, porque todos sabemos que hay una contrapartida que se le da a los partidos políticos desde la dirección de partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, y eso es lo que yo quería. Por eso es que me causa gracia que después digan que era una insurrección, cuando en las insurrecciones no se destruyen propiedad privada, no se destruye propiedad pública. O sea, si hay algún tipo de destrucción en una insurrección, es producto de daños colaterales, pues. Una bala se escapó y mató a un ciudadano. Pero aquí no, aquí estaban matando personas, torturando. Eso no se ve en una insurrección popular, eso no se ve.